En la Ciudad de México, como en otras ciudades de nuestro país, han existido una gran diversidad de oficios que llevaron a quienes los ejercían a convertirse en personajes muy característicos de nuestro entorno. El organillero, el afilador, el merolico, el pajarero, el caricaturista, el fotógrafo, el escribidor. ¿Qué tanto estos oficios se realizan para conservar parte de nuestras tradiciones y cuántos son parte de la estrategia para hacer frente a la problemática de la falta de empleo en nuestro país? ¿Qué representan estos personajes en la vida actual de nuestro país? ¿A qué retos se enfrentan quienes realizan los oficios llamados tradicionales? ¿Cuál es su importancia en la economía de nuestro país? Hoy, en Diálogos en Confianza, la Ciudad de México y sus personajes. ¡Qué bonito programa tenemos hoy! Ahora sí que relájense, olvídense un ratito de todas las penas que nos aquejan y hagamos un recuento de estos personajes de la ciudad, de incluso sus ciudades, de donde nos ven todos los que nos siguen aquí por Canal 11, en Diálogos en Confianza. Y veamos qué riqueza cultural. Estos son de veras los átomos de los que está conformada la vida real de nuestro país. Y bueno, muchos que ahora ya no se ven, a mí me los contaba mi madre, pero ya no me tocó verlos. Había un señor de los Zucarillos que decía que era un caballero que llevaba una guitarra, llevaba melcocha con un pequeño cincel. Melcocha es ahorita nos explicarás tú, Edmundo, ¿verdad? Y tú le decías, le dabas un centavo de aquellas épocas, estoy hablando de los 1930, 1940, le decías tu nombre, ¿no? Fernanda, y te cantaba un verso con tu nombre y con el cincel partía un pedazo de la melcocha. Bueno, esos ya nos desaparecieron. Otro, el de los chichicuilotitos vivos, porque pues, no había refrigerador, entonces, o uno compraba viva la gallina, o pues más baratito, el chichicuilotito, que era un pajarito patón, ¿no? Largo, ahorita nos contarás, Edmundo. Esos ya no existen, pero los organilleros perviven. Y otros de repente han surgido muy modernos, ¿no? El que vendía raspados se transformó en el que vende ya las congeladas, estas alargadas, muy modernas. Pero tenemos maravillosos personajes, así que hoy los estamos invitando a que nos cuenten cuál es su personaje favorito, el de su colonia, el de su zona, la señora de los chicharrones, el de la fruta. Cuéntenos cuál es su personaje. Y nos puede seguir viendo incluso aunque llegue ahorita a su oficina. Oscarito, qué gusto verte. Igualmente, mi querida Fer, así es, nos pueden seguir viendo aunque lleguen a su oficina a través de internet, por ejemplo. La dirección es www.canal11.mx/diálogos. El teléfono para las llamadas 51 66 40 00. Las redes sociales para que las utilicen, nos hagan preguntas, comentarios. Recuerden precisamente a todos estos personajes. Yo recuerdo de mi niñez al merenguero. Cómo me encantaba escuchar que llegaba. Oye, sí se jugaba volados. Sí. Bueno, si actualmente se los propones, juegan, ¿eh? Sí, sí. Saben que están expuestos a la apuesta. Pero son muy buenos, ¿eh? Sí, ay, eso sí. Son buenos para ganar. Normalmente no gana uno. Sí, no. El merenguero, qué cosa más bonita. Oye, tenemos algo, ¿verdad, mi querida Gaby? ¿Con quién vamos? Ay, con el camotero, se me va a hacer agua a la boca. Me encanta el plátano macho horneado. Eso sí, con harta leche condensada. Y yo ya he visto ferias donde le echan un montón de cosas. Sí. Pero bueno, los tradicionales son así y vamos a verlos. ¿Hay de estos en su ciudad? Cuéntenos. Tenía yo 18 años cuando yo empecé a vender camotes. El que me enseñó fue un cuñado que ya había trabajado unos años en esto. En aquel tiempo que yo le estoy platicando,
si había unos 10 camoteros en toda la ciudad, eran mucho. No, ahora ya hay cientos. Y lo que sí ha bajado la venta. Ha bajado la venta por lo mismo que yo le llamo chuchería. ¿Por qué? Porque son cosas que no... ¿Qué le hace a los niños? Pues nomás los infla, porque esos son polvos. No son cosas naturales como esto. Esto cuando menos nutre. El otro día iba un señor grande como de 75 años, llevaba 5 nietos. Les dice, porque nos encontramos en la calle, les dice, ¿sabes qué, hijo? Les voy a comprar un camotito o un plátano, ¿qué quieren? No, abuelo, llévenos a la tienda. Hay que caminar bastante, lo que camina uno, digamos, a lo mejor, yo salgo a veces a las 5 de la tarde, vengo llegando a las 11 de la noche, pues se imagina, en el transcurso de ese tiempo, pues en lo que camino, no sé hasta dónde llego, vuelvo a regresar para llegar aquí. El carrito si chifla, se oye de aquí a lo mejor a unas 2 calles, ponle, porque sí llega a sonar recio, ¿eh? Entonces, pues ya es muy conocido y pues ya la gente sabe que ahí vamos. Yo quiero mi trabajo. ¿Por qué? Porque pues como cualquiera de nosotros que su trabajo lo ama, ¿no? ¿Por qué? Porque del trabajo vivimos. Qué delicia. Y ahorita nos preguntaba uno de los especialistas, ¿de dónde sale el chiflido? Pues éntrale tú, Edmundo, por favor. Claro, pues precisamente es dejar escapar el vapor que se va ahí conteniendo, y de ahí sale el silbido que le sirve de anuncio, además. Claro. ¿Sí? Uno lo oye a cuadras, a la cuadras, redonda, ¿eh? sí. Sí, todavía por la Roma, la Condesa, todavía hay muchísimos. San Pedro de los Pinos, Santa María la Ribera. San Ángel, todos esos que todavía son como barrio, como sabrosos. Como pueblos, con Sí. vida de pueblos, sí, todavía tenemos. Es rico. Bueno, estamos escuchando, ya conocen, aquí es de casa, Edmundo Escamilla, querido amigo, admiradísimo. Gracias. Investigador gracias, de tradiciones y costumbres mexicanas, director académico de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Mi querido Edmundo, ¿tu personaje favorito? Ay, mira, hay tantos, pero a mí un personaje que verdaderamente me fascinaba y ya no hay, el del pajarito que sacaba la suerte. ¿Sabes qué? Coyoacán los domingos todavía se pone todavía, uno, todavía pero se se pone. meten a los restaurantes Ah, ya porque sí, pues, es sí. más seguro que haya marmaja, ¿verdad? Sí, ese personaje me encantaba, y como soy bastante tragón, los vendedores de churros, que además todos los vendedores de churros de la Ciudad de México vienen de la Sierra del Norte de Veracruz. ¿Cómo crees? A ver, Todos eso son explícame. totonacas y todos hablan totonaco. A No ver, sé- hay que explicar dos cosas. Este del pajarito, ¿qué hacía para los que nunca les ha tocado, los que nos ven en otros países? Una jaulita de maderita, un canarito, ¿y qué hacía? Le ponían al piste y decía, a ver, di la suerte, pajarito, y salía el papelito, ¿no? Picaba así un papelito. Y mi personaje de la actualidad, que se me hacen ingeniosos, maravillosos, los merolicos. Los merolicos que te venden todo y que además tienen una agilidad mental. Hay uno maravilloso en la Merced que te vende la medicina para la piorrea, para la presión alta, te sirve para la diabetes, para el juanete. ¿Qué infomercial ni qué nada? No, para todas las enfermedades vergonzantes Sí, te sí. sirve. ¿sí? Entonces ya ni te acercas Nada, te a acercas. Y hay comprarlo. otro que vende uno, que no es el nombre comercial, pero de productos de alta calidad. Ah, sí, sí. Le presenta el día de hoy el Erectilón, que prolonga la acción, mas no la larga, señora. Caballeros, niños, damas, de esta caja, cajón, baúl, voy a tomar, sacar, extraer una pastilla grajeado comprimido de Erectilón. Señora, para que vuelva usted a ver con ojos de amor a su marido, ¿sí? Que ya no aguanta, para que se componga la relación familiar y no ande usted regañando al chamaco. Mamá, ¿qué te me encargaste de la tienda? Chamaco, tonto, sonso, ¿te parece a tu padre? Pruebe
sabe usted el erectilón, llévelo usted a casa, va a ser la felicidad del hogar. Ay, Quítate, claro niño, que- animal del mal, mal- estoy trabajando. No. Es que es una maravilla. No. Andaban en Tacuba, en Claro. el mercado también. Claro. Son una maravilla. Sí, los merolicos me fascinan. Ay, mi querido Edmundo, qué cosa más divertida. Oigan, y también tenemos a Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas, profesor del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana. Maestro, ¿de dónde es usted? Bueno, yo nací en Cuba. ¿Qué personajes hay allá? Y cuando llegó acá, ¿cuál le llamó la atención? Bueno, allá los personajes no son, bueno, ahora creo que han crecido estos tipos de personajes. Antes estaban un poco prohibidos. Pero aquí lo que más me llamó la atención en México, primero los tacos. Creo que esa es la identidad totalmente y además, De todas las formas, colores, sabores. incluso mis hijos son taqueros por naturaleza, ¿no? Ok. Y lo otro, bueno, que también me llamó la atención era cuando yo estudiaba que iba al metro de Tlalpan y ahí estaban precisamente estos merolicos que vendían las pomadas milagrosas estas que le curan el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de pie, toda esta serie de cosas. Y con esa frase que decían, que no le digan, que no le cuenten, ¿no? La famosa... a lo mejor le mienten. Es una cosa Sí. impresionante, ¿no? Bueno, al rato, claro que tendremos nuestra cápsula de merolicos. Al rato vamos a entrevistar a un taquero. No, espérenlos así que no se vayan. Tengo también a Natanael Reséndi, sociólogo urbano, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué es esto, de estos personajes maravillosos? ¿Es una tradición? ¿Es una necesidad? ¿Qué representan los oficios? Bueno, yo ahora que estaba escuchándolos a todos, pensaba también que todos estos oficios siempre traen algún recuerdo, ¿no? Claro. Si tú me preguntas, igualmente todos en alguna calle o en el interior desde la casa ya se escuchaba el camotero y traen justamente los oficios, traen también una forma de vida consigo. Entonces, recuerdo yo mucho, por ejemplo, al que iba pasando por las calles y vendía pulque, llevaba sus garrafas de pulque. Ese ya se ven muy poco. poquitos lugares, Sí. ¿eh? Y entonces era que te mandaba a tu padre a comprar una jarra de litro de pulque y pasarlo a la familia, o de aguamiel. En fin, siempre este tipo de personajes nos hablan, si uno habla de tradición, al mismo tiempo habla de recuerdos. Por eso esa tradición que ha logrado pervivir, ha logrado también incrustarse en los recuerdos colectivos y en los recuerdos individuales. Creo que el valor de estos personajes también se debe medir en la medida de los recuerdos. Y ahora no ya más hipster, pues ya traen en el teléfono el colchones, que no, ya Sí. antes sí te cambiaban la ropa vieja y cosas así por lámparas, o el de los tamales oaxaqueños calientitos. Bueno, y todas las nieves, ¿por qué las deberías todas son la michoacana? Pero bueno, y también está con nosotros el maestro Héctor Zagal Arreguín. Me pongo de pie, maestro. Hola, Fernanda. Filósofo y escritor, autor de novelas como La ciudad de los secretos e Imperio, la novela de Maximiliano. Mi querido Héctor. Hola Fernanda, encantado, pues Oye, feliz. históricamente ha habido personajes, ya desde el virreinato. Cuéntanos algún personaje que igual no nos ha llegado o pervive. que hay personajes, bueno, hay un personaje que ya se extinguió, a mí me tocó yo creo que ver todavía el último, que era el gitano que traía un oso. Colonia Narvarte, Claro. era un gitano que traía un oso negro, no el del... No el del chupe, el ¿verdad? del chupe. Y al pobre animal lo traía, y entonces con el pandero el oso bailaba, un peligro ahí, el pobre oso además bailaba, lo entrenaban, parece que en comal. Entonces lo ponían así y tocaban el pandero, de suerte que el pobre animal aprendiera que Cambiaba tenía- de pata. Sí, y era sorprendente. Ese me tocó ver todavía al último. Oye, nomás para alimentar al animalazo. Y entonces, pues dabas, yo vi al oso a 3 metros. ¿no? Ahora imagínense con los calorones que hay en la Ciudad de México, pobre animal. No, o sea, sí bueno. era un Y sacrificio. era una osa Sí. y andaba en la Condesa Sí. y tenía hasta su nombre. Y a mí me tocó verla. Yo vengo de un pueblito, pero venía yo aquí. O sea, era Claro. como el burro de la roqueta. Así es. Así Se es. tomaba chela, ¿no? Que era Oye, otro y personaje. un personaje que evolucionado, a mí me encanta, es un personaje que viene seguramente desde la época prehispánica, pero en el virreinato, que era el aguador. O sea, hay que hacerse cargo que a la Ciudad de México no llegaba el agua, más que era agua, estábamos en una O sea, fue el islote salado. precursor del que repartía los Tal garrafones. cual, esa es la evolución. Entonces llegaba el agua a Salto del Agua, a Tlaxpana, y los aguadores
con un cántaro especial, llevaban el agua de casa en casa. Además eran los que transmitían regalo, chismes, se ligaban a las señoras que estaban ahí, iban con el agua. Y hoy por hoy ya no hay aguadores de esos, pero al final y al cabo, siglo XXI, ahí tenemos al mismo aguador que llega de casa en casa todavía con el garrafón. Oye, ¿y en qué año se acabaron los serenos? Esos que prendían y apagaban el Las faro. 7 y todo y sereno, ¿no? Sí, que fue, bueno, pues en el Metro Insurgentes hay un monumento al sereno, ¿sí? Y pues llegan hasta todavía el México independiente, no sé qué creas tú, tenemos, y ya luego nosotros nos tocó el del silbatito, que todavía en algunas zonas existe. Claro, la función del sereno era encender los faroles, porque los faroles, entonces cuando ya el farol es de gas, ya se acaba el sereno propiamente hablando. Oiga, pero ya de haber salido sereno moreno, ¿no? ¿O qué? Bueno, el grito era eso, las 7 y todo sereno, para decir todo tranquilo. Vamos a ver al Merolico, ¿no? Vamos a verlo para que lo conozcan si es que no se han topado algo. En nuestro país, la palabra merolico se usa para designar a un charlatán, a un vendedor o curandero callejero que exalta las cualidades de su producto a través de la palabra a toda velocidad. El vocablo merolico proviene del autodenominado profesor y doctor Rafael Juan de Meraulioc, quien llegó a Veracruz en 1879 y pregonaba que quería curar gratis con su destreza y sus bálsamos supuestamente milagrosos. Merolico, Merolico, ¿quién te dio tan grande pico? Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Bueno, y con motivo de la Segunda Semana Nacional de Salud, se invita a la población en general a acudir al puesto de vacunación instalado aquí en Canal 11, donde se aplicarán refuerzos de la vacuna Sabin contra la poliomielitis y se complementarán esquemas de vacunación a niños desde los 2 meses hasta los 7 años de edad. Asimismo, se proporcionará también sobres de vida, suero oral y ácido fólico. El puesto de vacunación se encuentra desde este lunes 23 hasta este viernes 27, mañana, y brinda atención en un horario de 9:30 a 13 horas. Así que para que le cuente a todos sus familiares, a sus vecinos, compañeros, compañeras de trabajo, que aprovechen este puesto y desde luego aquí lo estaremos esperando. Vamos a ver a continuación otro personaje entrañable, el afilador. El afilador es aquel personaje que deambula entre las calles, colonias y pueblos con su bicicleta para afilar cuchillos o tijeras. A mediados del siglo XX, los afiladores se empezaron a asentar en los locales. Con la llegada del capitalismo y la cultura desechable, el oficio se fue perdiendo. No obstante, todavía en algunas colonias aún se escucha su inigualable sonido. Ahorita decía yo que hacía mucho que no veía un afilador así de a pie con su flauta de pan y todo, pero me decía aquí la señora que en Xochimilco hay muchos. Sí. O sea, ahí todavía se conservan. Y miren, aquí tengo, por ejemplo, a doña Marce. Marce, cuéntenos usted a qué se dedica. A reparar organillos. ¿Qué tal? Organillos. Pero doña Marce, ¿dónde se aprende eso? ¿Quién le enseñó? Bueno, esto viene de los ancestros de mi esposo, que se llama Gilberto Lázaro Gauna, y mi esposo se llamaba Gilberto Lázaro Hernández. Ellos, el señor Gauna, fue obteniendo aparatos que son alemanes, originales de Alemania. Había muy poquitos, ¿no? En México, que había como 50 o ¿cuántos? Eran como 200. 200. Sí. Ok, y muchos se perdieron. Bastantes. Esa es la cosa. Y entonces, ¿el señor Gauna fue adquiriendo algunos? Fue adquiriendo varios por parte de la Casa Wagner. Obtuvo varios aparatos. ¿Y luego de ahí qué pasó? ¿Los alquilaba? ¿Cómo? No, él reparaba y cambiaba la nota musical que viene de Alemania a música mexicana. ¿Cómo? Sí. ¿Eso se puede hacer? Sí, desde luego que sí. ¿Cómo se le hace? ¿Se cambian los rollos internos? No, se va, conforme va la nota, van marcando ¿cómo se llama? La partitura. Van marcando la nota musical. Como hoyitos, sí, ¿no? Puntillas, se llaman puntillas, sí. Y pues de ahí se deriva todo lo de los organillos. Oiga, ¿y qué le reparan, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, una corneta, un violín, un bajo, el teclado, teclas, becos, silbatos, Todo violines. eso cabe allá dentro de la Sí, caja. son 40. Con razón pesa tanto, doña Sí, Marce. hay unos que pesan 50, 60 kilos. Sí, dicen que el 30 chiste es kilos. cargarlo, ¿verdad? No, pero también es el ritmo, ¿eh? Hay Si que no le saber. dan a la velocidad, se oye Sí. espantoso. Hay que saber darle vuelta a la manivela, ¿sí? Al ritmo de la nota. Había una tienda de un señor alemán en el centro Sí. que extrañaba tanto su tierra que le pagaba estarse todo el día allá afuera. Y claro, más lo que recogía, ¿no? Sí, En la calle. obvio. Oiga, Así es. pero y pagan, ¿no? Los organilleros, porque no son de ellos los aparatos. No son de son ellos. Carísimos. No, Ya son son por- piezas de museo. Sí, son reliquias, ya tienen más de 100 años. ¿Qué tal? Los originales alemanes. ¿Y usted solo los repara? Sí, ¿Y cada cuándo recibe un aparato de estos para reparar? bueno, ya no los hay. Hay muy pocos dueños que ahora han obtenido esos aparatos. ¿Cómo? ¿Y entonces como cuántos quedarán? Pues ya han de quedar como unos 15. ¡Ay, qué triste! Y a mí nada más me quedan 4, ¡Guau! pero originales que vienen de Alemania. ¡Qué hermosura! Sí. ¡Qué hermosura! Es otro patrimonio. Muchísimas Así gracias, es. doña Marce. Muy Miren, amable, gracias. vamos a ver también al organillero, Sí. porque aquí doña Marce los repara, pero hay que ver, mire, a los Sí. que lo cargan y ahí están en el sol y en la lluvia todos los días. Adelante. Frío, todo, inclemencia. Yo empecé a trabajar desde los 15 años, ahorita tengo 20 actualmente y soy organillero de tercera generación, desde mi abuelo, mi papá, yo, es tradición familiar esto. Mi abuelo tiene un taller en la casa, entonces ahí yo veía cómo lo arreglaba y mi papá me enseñó cómo tocarlo, cómo cambiarle de las canciones, cuántas canciones trae. En caso de que se descomponga, cómo arreglarlo aquí o si ya está muy grave, pues llevarlo al taller. Este aparato pesa aproximadamente 32 kilos y el trabajo pues también es pesado, cargarlo, caminar, aguantar, por ejemplo, luego la gente que viene de malas te dice cosas, o por ejemplo tú ya tienes hambre, ya tienes sed, pero te tienes que aguantar, entonces sí es un poco complicado. Por ejemplo, en esas fechas hay lluvias, entonces tienes que aguantar la lluvia hasta donde puedas y si no, irte. En tiempo de calor, igual aguantas el sol hasta donde puedas y ya si no, pues ya te vas. Hay que entregar ciertas cuentas de esto, entonces uno tiene que venir a trabajar ya comido porque o comes o entregas a cuenta. Entonces pues sí, a lo mejor descansas, te cubres el sol unos 5 minutitos y le vuelves a echar. La gente que ya es así que de la tercera edad, pasan y te dicen, ay, me recuerdas a mi mamá o me recuerdas a mi marido o a mi familia o de dónde vengo. Pero los jóvenes como que ya no le prestan mucha atención. Pues sí me gusta. Ahora sí que desde chiquito pues se fui agarrando amor, ¿no? a ese trabajo. Me empezó a gustar desde que vi a mi abuelito trabajar con ellos. Veía cómo los arreglaba, cómo le ponía dedicación a su trabajo. Conforme fue pasando el tiempo vi que mi papá igual trabajaba y le iba bien. Entonces pues fue también un poco de seguir la tradición y un poco de amor el que le agarré al trabajo. ¿Qué personajes los organilleros? Desde luego, pues son entrañables. Yo hubo un momento en que recuerdo que ya no los veía por la ciudad y de pronto volvieron y nuevamente ahora los encuentra uno por todas partes. Pero tú decías algo, Fer. Aquí doña Marce nos comentaba que ya hay piratas, que adentro de la caja meten una grabadora. Le digo, en una de esas vamos a oír una rola del Commander o del Julián Álvarez. ¡Qué barbaridad! Como dice la señora, a todo le haya uno. Adelante con todas las llamadas. Muy bien, pues nos dice María de Lourdes Sánchez, cuando iba uno al cine y pasaba una persona a las butacas a vender helados y golosinas. Esos desde luego también Sí, son... en el cine ya, pues no. Bueno, ahora ya otra Ya vez es me han afuera. metido el carrito, pero ya no es lo mismo. Sí, ya no es lo mismo, porque Oye, además sí, pasaba los gaznates en Pasaba el cine. diciendo muéganos, chicles, chocolates y el de atrás. Otro Bueno. vendedor con los mismos productos decía lo mismo, para ya evitarse la fatiga. Oye, pero había intermedio y hubo una época Ajá. en que había espectáculo en el intermedio, o sea, interno, Sí, sí. cantante, comediante, lo que fuera, ¿no? Adelante. Margarita Yaguno, yo le digo al señor de los camotes que le baje al ruido de su silbato, ya que Ay, hace no. mucho ruido.
Esta otra llamada es de Victorina Sosa Narváez. También recuerdo la venta de los chicles de árbol que se ofrecían en la calle en una canasta. Se trataba del pedacito de chicle envuelto en papel de China. Podríamos asumir que quizá hasta se trataba del chicle natural. Tenía un sabor exquisito. Felicidades por el programa. Guadalupe Riestra, quisiera recordar un trozo de un poema de María Enriqueta Camarillo. Ya viene el afilador tocando su silbatillo y decirle por favor que afile pronto un cuchillo con que calmar mi dolor. Muchas gracias a Guadalupe por compartirlo. Rosaura nos dice, hace ya muchos años pasaba el señor que vendía los camotes, tocaba el silbato y traía una olla de barro y nos los daba en papel de estraza y le ponía su mielecita. Luego por el eje central había un señor que vendía los helados con capuchón de metal y los daba con una paletita de madera. Claro. Esa época era muy bonita. Me gustaba mucho mi época, pero ya se acabó. Otra llamada, esta es de Magdalena Aguilar. Mi personaje favorito era el globero. Me da mucho gusto escucharlo los domingos para comprarle uno de sus globos. Pero no todos saben ya chiflar porque no Como es un silbato. Sí. Es un arito hecho con un pedazo de globo roto y es todo un arte, ¿verdad? Oye, mira, qué gusto. María Teresa Valencia nos dice, la osa a la que se refirieron se llamaba Carolina. Carolina. Ah, qué maravilla. Muchas gracias por Pobre recordarlo. osa. Rodolfo Granados, nací en la colonia Sifón y recuerdo que llevaban una burra y mi abuela me daba leche de burra. La ordeñaban allí en plena calle. Alfonso Hernández, yo también llegué a ver al gitano y al oso o a la osa en la calle de Río Lerma. Acabo de ver Los Caifanes y también sale ese personaje en la película. Felicidades por el programa. Mónica Rodríguez, yo recuerdo a los que vendían leche de burra, traían una burra y entonces gritaban que vendían leche de burra. De hecho, yo recuerdo que mi mamá le compraba a mi hermano y hasta traían una medida ahí con un recipiente algo curioso y eso era lo que vendían todas las mañanas. Las mañanas pasaba gritando. Y Guillermina Canela nos dice, no se olviden de las personas que vendían en los años 50 los chichicuilotes, que eran los que tú decías, mi Fer. Los patos, Y gritaban los garambullos. chichicuilotitos. O sea, era un grito así como muy, muy especial, ¿no? Los patos, los garambullos, acosiles, leche de burra en una copita. También unas personas pasaban por las tortillas duras y desperdicios de comida. Oiga, bueno, simplemente la tortillería no es como ahora la conocemos. Estaban las señoras torteando la masa, la echaban a un comal y así sacaban los kilos y demás. Y no solo ponían sal, uno podía echar salsa. Y si te hacías amigo de la señora tortillera, le ayudabas a voltear las tortillas para que saliera más rápido tu pedido. ¿Por qué es menos valorado un oficio de estos pues, que cualquier otra profesión, tanto que luego los que se dedican a esto pues no quieren que sus hijos lo sigan? ¿Qué pasará? Fíjate que yo creo que eso viene desde la colonia. En la colonia y quizá mucho antes, la idea era establecer el comercio y por eso todavía en el centro de la ciudad hay calles que conservan nombres como mesones que aluden al tipo de comercio o calles como Uruguay, donde están en un lado los electricistas, en otro lado los que venden. Entonces la idea era siempre el comercio tenía que ser establecido. Pero la verdad es que la vida va por delante y siempre ha habido comercio establecido. Pero digamos, el comercio elegante era el comercio establecido. En el centro estaba el Parián, donde estaba el comercio de la seda, del marfil, que venía desde China. Oye, pero el Parián no era un mercado normal. Uy, no. El comercio estaba en una parte del centro del Zócalo y era algo así como lo más chic, como Mazarik. Ese era el Parián. Pero luego había uno en la Roma, ¿no? Es que claro, luego ya se acabó ese mercado. Otros mercados tomaron el nombre del Parián. Hay un Parián en Puebla, el Parián, pero el Parián original dejó de existir en 1820 y tantos, me corregirán, ¿no? Y era, o sea, Santa Fe, Sol. Creminata. Y luego también había, por ejemplo, entonces había calles, por ejemplo, había una calle, la calle de las Gallas, que eran las prostitutas. Esa era, y al lado o cerca, mesones. Entonces, siempre el comercio establecido compitió o quiso ser el chic. Pero la verdad es que la Nueva España y luego la Ciudad de México siempre ha tenido un comercio ambulante potentísimo.
Hay casos, hay una Madame Calderón de la Barca, cuenta en el siglo XIX, que ella le sorprendía que en las casas elegantes no había postre, porque se esperaba a que la familia estuviera reunida y pasaban a vender los postres en la casa, todos merengueros, tamales, fruta, Guau, nieve, qué rico. y que decían, se improvisa el postre simplemente escuchando. Entonces yo creo que eso, la crisis comienza en los años 50, porque México siempre ha tenido un comercio de oficios tradicionales muy importante. ¿Y por qué ahora le llamamos informales? A ver, Jesús, ¿no se te hace un poco injusto o hasta despectivo? Y además, después de lo que llama la crisis, Héctor, Claro. ¿se puede sobrevivir ahora en uno de estos oficios? ¿O incluso es mejor que ser obrero, por ejemplo? Bueno, le llaman informar por una cuestión técnica, ¿no? Son personas que no tienen acceso a la seguridad social. Entonces, Esa es por una eso de las desventajas. se les pone informal y verdaderamente es un gran problema porque el no tener acceso a la seguridad social o a un servicio que les garantice, ¿no? Eso hace que también sea un factor que vaya disminuyendo este tipo de... Ahora, hay otros problemas también y es que a veces, incluso actualmente se ha dicho que la informalidad cae un poco también en lo que llaman los grandes teóricos este problema de la economía criminal y cosas de estas, pero aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es lo que es la economía criminal y otra cosa son estos oficios que son tradicionales y que además verdaderamente son una forma de canalizar la falta de empleo que existe también hacia el interior de la sociedad. Oye, ahorita regresando a la pausa nos platicas qué es eso de la economía criminal, ¿no? Si no se me vayan aquí a ofender, como dijeran nuestros invitados. ¿Qué querías decir, Héctor, así muy breve? No, que el detonador yo creo que es la crisis al final del sexenio Salinas, vuelve el comercio ante la falta de posibilidades, Claro. la gente retoma. Y de empleo o de muy mal remunerado Sí, empleo. y hay un repunte de este Ahí tipo es de donde trabajo. está la cosa. A ver, una llamada rapidísima. ¿no? Laura Mora nos dice, recuerdo al afilador, soldador de cacerolas, de peltre, el Ay, el ropavejero, soldador. los de la paletita en forma de gallito hechas de tamarindo. Bueno, una pausa y regresamos, no se vayan. Yo sé dónde las venden. El oficio del organillero llegó a México en 1884. La casa alemana de música Wagner y Levien trajo las primeras piezas. En un principio, los cilindreros amenizaban con piezas y valses europeos. Después se adaptaron al ambiente mexicano y comenzamos a escuchar canciones como Las Mañanitas y los valses Sobre las olas y Dios nunca muere. En 1975 se forma la Unión de Organilleros del Distrito Federal y la República Mexicana, caracterizada por el uniforme café en honor a Pancho Villa. Yo me acuerdo de mi infancia, hace muchos años, había muchos oficios como puede ser el panadero, el recolector de basura, el afilador de cuchillos, el organillero, el barrendero que antes, el policía que siempre pasaba en nuestras casas, que ahora ya no tenemos policía. En fin, teníamos muchas personas que se dedicaban a diferentes oficios. Desgraciadamente ya no lo hay. En primer lugar, creo que los señores cilindreros son algo que tiene mucha época, mucho tiempo y la verdad eso me significa mucho porque toca música provinciana, música que hoy ya no se escucha casi nada, ¿no? Recuerdo el afilador que pasaba y sacaba uno sus cuchillos. Ahorita busca uno un afilador y no lo encuentra uno, es más, incluso ni en el mercado. La relojería, ¿por qué? Porque ya no existen los relojes mecánicos, ya son puros electrónicos. El sastre igual. Mi mamá, recuerdo que mi mamá me mandaba a hacer mis vestidos y ahora ya no hay quien los haga. Con la tecnología, con el avance, ya esos relojes han ido desapareciendo. Hay todavía muy pocos, muy escasos. Por eso es que ya va desapareciendo, porque la electrónica ha sustituido a esos relojes. Qué interesante. Pues ves que la panadería era hasta diferente. Ahorita nos lo contarán, pero nos quedamos con Jesús. Maestro, a ver, cuéntenos esto de, ¿qué es eso de la economía criminal, perdón?
No, lo que pasa es que hay un problema importante cuando está esta gran cantidad de desempleados con la crisis y todas estas cosas, y es que empiezan a venderse productos piratas, discos piratas, también ha crecido mucho el problema de la drogadicción, y a todo esto también lo meten dentro del concepto de informalidad. Pero eso no, lo mismo que es lo mismo, ¿verdad? Es como si se sube al metro, el que vende un disco pirata no es lo mismo que un artista. El que sube y canta y toca, y eso yo creo que ese es el gran dilema, y es que no se separa lo que son estos eventos tradicionales de estas cosas que sí son violatorias de un marco jurídico. Entonces, yo, por ejemplo, yo estaba ahorita conversando, yo ahorita llegué atosigado por el tráfico y toda serie de cosas aquí, y estaban los payasitos, ¿no? Llego a la puerta y me hicieron el día, ¿no? Ya se me quitó toda esa tensión que tenía. El señor, por ejemplo, que hace cuadros, pues eso no tiene que ver nada con, eso es un problema artístico, es una virtud que él tiene, y eso no tiene que ver nada con estas otras cosas que se están considerando también dentro de ese concepto. A ver, mi querido Edmundo. Mira, yo creo que hace muchos años a mí me invitaron a una junta con un candidato a gobernador de Chiapas y me dijeron, ¿te quedas a trabajar con él? Porque yo trabajé muchos años en comunidades indígenas. El señor me sorprendió, su inteligencia, su preparación. Me quedé con la boca abierta y saliendo me dijo, ¿vas a trabajar conmigo? No. ¿Por qué? Porque serías el mejor gobernador de Massachusetts, pero no de Chiapas. No conoces la realidad de este país. Y es lo que pasa ahora con muchos políticos, por ejemplo, esto del comercio informal, o un día, yo que soy el anticonsumista, iba a comprar un disco y voy a preguntar por el disco de un cantante desconocido, 300 pesos, y dije, oye, son 10 días de comida en la fonda, también tendrían que bajarle, no querer seguir ganando lo mismo. Pues fui y me lo compré con una muchacha que dijo, no, no es pirata, es artesanal. Sí, yo hago cosas artesanales. Ay, qué bella. Ahora ya. O ¿cómo se llama? Sonidos similares. Claro. ¿No? Mira, ¿qué pasó con Grecia con esta crisis? Los europeos ya saben que los griegos son alegres, flojos, así como en la película de Melina Mercuri, de Nunca en Domingo, Sorba el Griego, y tienen una gran economía informal. Yuri y yo trabajamos mucho en Grecia, vamos a dar clases, y la crisis no la han vivido igual que España. España se la creyeron que eran ricos y los españoles tienen más que nada un problema psicológico. No, ¿cómo voy a hacer algo que no está de mi nivel? El comercio informal acá también hay que ver, pues ahora muchos de nuestros políticos son chavitos de las lomas, chavitos que no conocen, o como decía una vez un alumno, este país es una fábrica de nacos que me da dinero, ¿sí? No conocen de qué se trata este país, no conocen la realidad, ¿sí? Ahí sí hay que retomar a Maquiavelo, que decía que teníamos que conocer a nuestra gente. Y el comercio informal. Yo conozco negocios, ¿sí?, donde se han sostuvieron las crisis, muchas veces nosotros, por ejemplo. La mayoría de nuestros alumnos, cuando la crisis que se vino porque cierran todos los lugares públicos de la influenza, todo esto, ¿sí?, muchos de nuestros alumnos perdieron el empleo. Y los que se quedaron, ¿quiénes eran? Los que su familia se dedicaba al comercio informal. Entonces, ellos no pagan impuestos, pero yo sí pago impuestos. Y gracias a estos, yo pude sobrevivir, o nosotros pudimos sobrevivir, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que hacer análisis más profundos. ¿Cuántas familias? Mira, tenemos un personaje que menciona Paino, en su maravilloso libro Los bandidos de Río Frío, las almorceras, ¿no? Y una vez, lo decía yo hace poco tiempo, una gerente del banco, ¿sí?, mi sucursal anda ya por Tlalpan, el centro de Tlalpan, dice, oiga, ¿pero por qué viene hasta acá? Porque mire, siempre tengo mi cuenta, su saldo es de 200 pesos o de menos tanto, ¿sí? Tiene usted un saldo negativo de tanto y usted me hace sentir un príncipe, como si en realidad tuviera yo mucho dinero, entonces me levanta la autoestima, por eso no cambio mi cuenta de acá, ¿no? En lo que pagas una cosa, pagas otra, pues siempre está mi cuenta en blanco. Me decía, es que para mí todos los clientes son importantes. Mire, mi padre murió, somos 10 hermanos, 11 hermanos. Mi madre sacó a esta familia adelante
sacando un comal en la puerta de la casa y a todos los hijos nos dio una profesión y a todos los hijos nos dio una casa. Entonces, estos países funcionan diferentes y bueno, vamos a ver también otros personajes del siglo XIX, las chieras que menciona García Cuba, González Obregón. ¿Qué hacían? Las chieras eran las vendedoras de aguas frescas, pero del agua de chía. Por la chía. Sí, no, y además eran mujeres más escotaditas, todos, hasta García Cubas, que era bastante clasista y racista, habla de ellas como, ¿quién no se seduce ante estas mujeres, todo esto? Y ahorita me estaba acordando también de estos personajes que ya no existen, ¿sí? El de los botones y hilos que andaba en las calles vendiendo sus botoncitos en una cajita. Y yo le quisiera hacer una pregunta a la señora que compone los órganos, ¿sí? Los organillos. ¿Cómo actualizan las canciones? María Elena, ahorita que la escucho, es un clásico. En mi historia personal, María Elena de Lorenzo Barcelata es un vals que tiene mucho que ver conmigo y con mi madre, ¿sí? Y siempre la escucho en lugares claves. Y luego como que lo más moderno que he escuchado es este Viejo de Piero, ¿sí? Mi querido Viejo. ¿Cómo actualizan las canciones? Como dicen, bueno, vamos a meter La Puerta Negra, vamos a actualizar. Juan Gabriel y sí, eso. vamos a meter a Juanga, bueno, también Amor Eterno, ya anda en el organillero, ¿sí? Yo creo que, como todo, no hay que copiar, sacar réplicas para poder marcar la nota musical. Es que la van marcando. Como cincelando, ¿no? Con las puntillas. Ajá. ¿Y cómo seleccionan las canciones que dicen, a ver esta? Esa melodía según la nota. La partitura. Que la facilidad o el gusto de usted tiene que saber partitura para poderla... No tanto, pero uno aprende viendo cómo lo hacían antes don Gilberto Lázaro. Él cambiaba en unas horas la nota musical, lo que hoy tardan un año para hacer un rollo. Claro. ¿Qué tal? Y a mí otra cosa, Fernanda, también personajes que no vendían, y que hay en las calles. Hace un rato hablabas del Parián, ¿no? De la Roma. Nosotros empezamos en el Parián, donde el hermano de Yuri tenía un café que apoyaba, así iba Jaime López a dar conciertos y toda esta gente. Ariel Gusí hacía muestras de pintura, la hija de Lola Beltrán, iba María Elena Leal, iba a cantar. Y ahí empezamos nosotros en el Parián, que era un mercadito muy bonito, en los años 50, y nosotros llegamos como a querer sacar adelante la Roma después del terremoto. Entonces, pues nadie llegaba, todavía no existían estos lugares que hay ahora en la Roma, y estaba lleno Álvaro Obregón de personajes. El Güero era el bolero de ahí, ver a mi amiguita, que la quise mucho, Leonora Carrington, sí, que bueno, todavía, claro. Andaba paseando ahí sus Spring Spanish con su esposo, que nos apoyaba ahí con los movimientos que hacíamos con la toma del Balmor y que hicimos para que no tiraran este edificio, y nos apoyaron los Castro Leñero y muchos artistas. Había personajes maravillosos. La gente que de repente dice esquina bajan, había una mujer que le decíamos la Moñitos y caminaba vestida de novia, y un día me dice, ¿me regalas un cigarro? Le regalo el cigarro, volteo y me encuentro unos ojos verdes gigantes. Es una libanesa muy rica que de repente se la ligó un lanchero acapulqueño, se atascó de drogas y se piró. Y allí andaba en la colonia Roma, o a los que nos tocó ver al Papirolas, a Pita Amor, estos personajes. Bueno, yo de niño todavía conocía, y todos nos tienen que contar los que se han conocían a Uy Olín, que aunque tenía su casa en San Miguel Chapultepec, ahí vendía fotitos y vendía cosas de ella, ¿sí? Ahí, claro. Ahora, Edmundo, nos hablas de estos personajes, pero nos hablas, por lo que te estoy escuchando, de zonas centrales de la ciudad que están ahí estos personajes y que parece estar en extinción. ¿Qué grado yo me pregunto, qué grado de peligro tienen estos personajes de los que estamos hablando en tanto los cambios que la propia ciudad ha sufrido? Es decir, se van adaptando, ¿no? Eso, yo creo que se transforman. Mira, el vendedor ahora en el metro, tú dices, ya no quiero otro vendedor del metro, pero los extranjeros enloquecen. El otro día me contaba, por ejemplo, yo un día compré un librito en el metro, porque me fascinó. Y el otro día me contaba el esposo de una gran científica mexicana, de Elena Álvarez Builla. Me decía, es que iba yo en el metro y de repente empecé a escuchar la venta de un libro sobre un gran científico mexicano que le dieron el premio Príncipe de Asturias, Álvarez Builla, o sea, el cuñado de él, el hermano de Elena,
que hizo ahí unos descubrimientos sobre las Y estaban transmisiones vendiéndole el neurológicas libro. y Claro. vendían una síntesis de lo que él decía. Se lo compró y se lo llevó a su cuñado y Pues su cuñado claro. dijo, Pero fíjate oye, este libro está bastante bien hecho. Claro. Está muy bien sintetizado maravilla. este libro. No, bueno, un y el que escritor. vende CDs o qué sé yo ahí, se van adaptando mucho Oye, los personajes. Es lo Fíjate que que- decíamos, el de los raspados, pues ahora ya vende No, Bonais, hay adaptaciones muy documentadas. Por ejemplo, hay una, García Cubes la recoge, que era los que vendían tacos de cabeza, eran 2 personas que iban cargando el horno. O sea, eran 2 personas como si fuera una camilla con el horno de cabezas. Claro, como eso, y salsa y todo, y las tortillas, como eso era muy incómodo, hoy por hoy lo que tenemos es los tacos de cabeza fuera del metro, lo que contaban, el del pan. O sea, claro, antes era el pan donde se hacía con esa enorme variedad y la famosa expresión, mi reina, ¿qué horas vas por el pan? Porque era ir a comprar el pan a las 7, aunque ya había luego panaderos que salían con su bicicleta y la canasta en la cabeza. Era una gran charola de petate, o Claro. sea, de enorme, en la bicicleta, porque ahora ya En la la ponen cabeza. en un triciclo. Que le Esa es llamaban la, ahora, palangana. esa va siendo la ¿Cómo? evolución. Palangana. La como palangana. que Esa carga va siendo tinta. la evolución, ¿no? Que Oye, va y en sacando- la panadería uno tenía, porque uno no agarraba el pan así como uno solito, ¿no? Uno tenía que decir los nombres, se lo iban despachando y decía un bigote, 2 cuernos, una concha y demás. Ojo de pancha, ¿no? El ojo de pancha, y te daban un pilón que era así una puntita de piloncillo. Eso era el pilón. Oye, Fernanda, yo hay uno que me interesa mucho y tenemos aquí a alguien que nos representa, que es el bolero, ¿no? Es todo Ahorita un le traen ganas, caballero, algo han de querer. todo un Y personaje, es el del ¿no? canal, ¿eh? Todo, Pero, pues, todo un personaje. Y yo lo que quisiera saber es cómo le haces, porque hay 2, el que va y llega a tu oficina y te volea, y otros que están en una esquina con techito, te ofrecen no, periódico. hombre, ya les hicieron ahora unas cabinas cyberpunk ahí como Eso es, futurista. ¿cómo le haces, Oye, no? ¿Y por qué es hablando bola? De otros personajes nos comparte Ahorita Alejandro vamos. Juárez, nos dice, oigan, y la central de abastos de la Ciudad de México, dice, bueno. es inagotable en personajes. El carretillero que le decimos El el diablero, diablero. el ¿no? El diablero, por supuesto. Marco nos dice, hay un personaje de la ciudad, Don Margarito, que recién Acaba de falleció. fallecer. Acaba de morir Sí, Margarito. que en paz descanse, nos dice. Ese era un ícono del metro, sin Claro. duda alguna. Gloria Oye, Ordóñez. y usaba Twitter. Y usaba, Tenía tenía su su red cuenta de social. Modernidad, Twitter. modernidad. Gloria Ordóñez nos dice el tepache, el pinole, las castañas. Uy, el pinole. También recuerda el señor de la Osa de Bueno, las de la Roma. pepitas, ¿no? Las La pepitas, que- por supuesto. Las castañas. Mónica Peralta, 9, nos dice el señor del carrito de madera de helados que lo ayudábamos a empujar el carrito cuando ya no lo podía subir. Con sus campanitas. Exactamente, con las campanitas. Efraín Bernal, el México que se nos fue, ¿verdad? Se han eliminado varios oficios con la globalización. También se han eliminado dialectos y lenguas para dar paso al inglés ya como segunda lengua. Y en las escuelas se han modificado programas para eliminar oficios y técnicos como lo era el carpintero, soldador, técnico en máquinas y herramientas, etcétera. Pero, por María- ejemplo, el soldador sí evolucionó, ahora ya no es en metal, sino en plástico. Exactamente. Es otra cosa, Sí, ¿no? es otra cosa. María Eugenia Argudín nos dice, felicito al programa, está estupendo. Recuerdo al señor de los barquillos, pagaba como 10 centavos. Eran unos barquillos largos como de helado, era un bote y uno le daba vuelta y en la parte de arriba había varios números y uno escogía el tamaño y ya nos lo daba. También recuerdo a nuestros dulces tradicionales mexicanos, me encantaban las pepitas. Gracias por hacernos recordar todo esto. Esta otra llamada, bueno, así es, de Gloria Vázquez, y nos dice, cuando era niña vivía en Buenavista y había un oso que pasaba y tocaba el pandero. ¿Qué habrá pasado con el oso? Yo creo que el oso anduvo en varias colonias, porque ya nos dijeron en la Narvarte, en la Era Roma, único. Condesa. Era un oso. Carolina. Carolina la osa. Exacto. Bueno, tenemos más llamadas y comentarios, pero tenemos que hacer una pausa, así que no se vayan, continuamos aquí en Diálogos en Confianza. El algodón de azúcar nace en Inglaterra por el año de 1870, pero es entre los años de 1880 y 1910 que surge la primera máquina de algodón, misma que empezó a viajar por el mundo a través de los circos. En 1930, el Circo Ataide trajo consigo a México 2 máquinas de algodón de azúcar. Desde esa fecha, el algodón se empieza a conocer de pueblo en pueblo y ciudad en ciudad en el estado de Puebla.
para después propagarse por todo el país. Yo soy de Mérida, ¿no? Pero llegué a 1977, ¿sí? Y llegué a una sastrería que se llama Lomoy, la Colonia Guerrero. Ahí, pues como todos, empecé limpiando las máquinas, barriendo, y me fue enseñando este oficio, todo a cortar, a hacer los pantalones, todo lo que es la sastrería, y ya me fue gustando. Sí, de la manera que trabajo, pues son lo que me enseñó el viejito hace años, todo lo que es la sastrería, ¿no? Hacer trabajo a mano, las planchas antiguas por lo pesado para que quede bonito planchado, ¿no? Que se plancha bonito. Y ahora muchos ponen nada más cinturas y largo, y unas planchas que no van con lo que es la tradición de la sastrería. En mi caso, aprendí todos los secretos. Entonces, tengo trabajo, gracias a Dios, porque lo combino con lo antiguo y con lo moderno, ¿sí? Que mucha gente no sabe. Yo puedo desarmar todo un saco, volverlo a hacer de nuevo. Las entretelas, todas las entretelas que traen las tiendas son plegadas y nosotros lo hacemos a mano. Todo eso, hay gente que todavía le gusta, el buen vestir, todavía podemos hacerlo. ¿Sí? Hay que adaptarnos. Tienes que saber de todo para que puedas competir con las empresas. Ya es difícil encontrar una buena sastrería. Ya se están acabando los buenos sastres. Por eso cuando un oficio bueno, vale la pena arreglar una ropa, pues lo pagan lo que es, saben lo que vale el trabajo, valoran el trabajo. Y unos que no lo valoran es donde se va devaluando, ¿no? Pero pues, es un oficio muy, muy bonito, ¿no? Que lleva su tiempo. Y cuando le gusta a uno, pues ahí estamos aprendiendo más, dedicando más, planchando lo antiguo, todo tengo lo antiguo, máquinas, planchas, todo lo que, porque tengo años en este oficio. El sastre, ¿quién va todavía al sastre? Yo también voy a tengo sastre. Yo también, oigan, y veremos al zapatero, porque, oiga, los zapatos se arreglan, no todo es tenis que se tire. Hay quien los lleva a vulcanizar incluso, de nuevo. Y las medias también se arreglaban porque era otro tipo de media y había quien las cosía. Todavía por ahí queda alguna en el centro. Pero de veras le recosían el hilo. Su papá era sastre, ¿verdad? Sí, mi papá fue sastre. Y daba para comer, o sea, sí era muy socorrido. Pues sí, mi papá cuando fue joven, fácil, él tenía una especialidad, era saquero solamente, no hacía el traje completo. Claro. Trabajaba... Y es que había chalequeros, el de que hacía bordado invisible, ¿no? Sí, y pues nosotros fuimos 8, y pues mi papá sacó adelante a la familia de una forma u otra, y pues afortunadamente todos sus hijos, excepto uno que murió, la mayoría somos profesionistas y pues... ¿Ninguno se quiso dedicar a sastre o él no se los permitió? Sí, uno de mis hermanos, que hoy es contador, sí estuvo un tiempo con él, le enseñó el oficio fuerte de ser sastre, y pues mi hermano desistió, mejor se volvió a inscribir a la escuela. Porque era muy difícil. Porque era bastante difícil y sí terminó su carrera, es contador. Es que no es de enchilame otra, echa uno a perder un corte y hasta luego, ¿eh? Sí, y muy caros. Entonces, sí da para comer, sí, pero son empleos bastante fuertes y como todo, hay que tener disciplina y dedicarse a ello. Oye, Fernanda, adelante, Héctor. Con lo que está el sueldo mínimo, yo la impresión que tengo es que hay oficios que dejan mucho más que el sueldo mínimo, ¿no? La señora de las quesadillas, bueno, algunos que se han vuelto hasta restaurantes ya, ¿no? De un buen sastre. Yo le comentaba ahorita a la señora Fernanda que yo conozco una señora por donde yo vivía antes, en Bosques de Aragón, que ella llegó, vendía quesadillas y ahorita tiene fácil como 6 puestos. Y en cada puesto hay fácil 10 personas que te atienden quesadillas, tostadas, eso. Y la señora, pues, simplemente de llegar y no tener nada, ahorita, pues, es dueña de casi toda una cuadra. Sí, y ella me da franquicia. Yo necesito una de esas al sur. Oye, yo tuve un sastrero. Fabuloso. Perdón, un sastrero, el señor Saavedra, que murió hace poco en el centro. Él, al final, iba
eran banqueros, o sea, pero banqueros, iba a sus oficinas a hacerle, tomaba las medidas Claro. y regresaba. Y ya al final era tan artista el señor que tú llegabas con un modelo. Una vez llegué y me dijo, no, yo eso no lo hago porque no hago porquerías. O sea, yo diseño. Entonces llegaban los chavos, porque los hijos de los Wow. banqueros le enseñaban la La foto revista. del Hermenegildo Y Seña, entonces ¿no? él hacía, se las aventaba, decía sí, sí, no, no, y él decía, era tan artista que ya él elegía. Decidía. Oye, pero además hay que decir que hay sombrereros. Claro. Todavía quedan. Todavía queda paragüeros. Todavía hay un paragüero en el Paragüero, centro. yo he llevado a reparar. Pero sí hay cosas que se ríen porque me dice, ay, señora, esto está hecho en China. Oiga, don Guillermo, recordándonos algo que siempre fue un deleite en este país, los trenes. Y allá la estación de Buenavista, y a mí me contaban mis tíos que se iban a ver llegar los trenes y algunos traían las pencas de plátanos. Todo, y Claro. se llevaban una penca y nadie les decía nada. Vamos, no era robo, no era como tal. Esto no es foto, lo dibujó el caballero. Claro, sí, mire, yo me he dedicado, desde que tengo uso de razón, he sentido una fascinación por los ferrocarriles, que pues la desarrollo con esta obra. Yo estudié la carrera de Artes Plásticas con el propósito de representar a los ferrocarriles tal como los conocí. ¡Qué hermosura! Me he subido a las locomotoras, he andado con los ferrocarrileros, el atuendo que traigo... Se lo voy a traer para que lo vean. La mezclilla no la usaba todo mundo. No Sí. la usaba todo mundo. Era, por ejemplo, exclusiva de las Sí. personas que y les daban un reloj muy bonito. Sí, es un reloj Ándele, hasta lo... que es reglamentario. Sí, así, miren, de cadenita. Es Sí. una belleza. Siéntese, don Entonces, Guillermo. El atuendo que tengo, pues algunas partes me las han, las botas, las cachuchas me las han regalado los mismos ferrocarrileros. Esto a mí me enorgullece porque me consideran como si fuera yo ferrocarrilero sin serlo. Ay, qué hermoso. Pero mi amor a los trenes es tal que aquí está la prueba de esta revivir a estas locomotoras que ya no las vemos por ningún lado. Y en aquella otra imagen está la antigua estación de San Lázaro, donde hoy está la Cámara de Diputados, estuvo los patios del ferrocarril interoceánico. Yo llegué ahí, bueno, y ojalá rescatáramos nuestros trenes, digo, en otros países es el mejor medio de transporte, pero pues sí. ya ve, nos dicen que hay un tren hospital y médico y todo, todavía ni jala, ya mucho en los cines, pero la verdad es que todavía ¿sí? no da servicio, esa es una realidad, perdón que lo... Y ojalá que me equivoque, ¿verdad? Y ya lo hayan echado a andar, que nos llamen y nos lo aclaren, pero todavía no andaba. Don Guillermo, ¿y usted ahora vende este tipo de arte? Sí, bueno, yo pertenezco al Jardín del Arte ¿En dónde? Sullivan. Ahí está que otra es- cosa que que tenemos es- dos en la ciudad, no sé en su ciudad si haya uno de estos. Sí, bueno, está el de San Ángel, que somos de la misma agrupación. Pero me refiero a los Y- que nos ven, por ejemplo, Michoacán, Guadalajara, Monterrey, ¿tienen su jardín del arte? Sí, porque, mire, de alguna manera, ahí en el Jardín del Arte, quienes exponemos, que somos más de 360 artistas, escultores, grabadores, pintores, pues tenemos la obligación de estar frente a la obra como artistas. Y ahí lo didáctico está en que yo, autor de mi trabajo, tengo contacto directo con la gente. Claro. Y me ha tocado experiencias muy hermosas. Por ejemplo, un vendedor de lotería admiraba un cuadro que hice de la estación de lechería porque le traía recuerdos. Y me decía, ay, ojalá no lo venda para poderlo seguir viendo. Pues Ay, yo, mi vida. yo me tomé la precaución de sacarle foto a ese cuadro y lo vendí. Pues a eso vamos, al Jardín del Arte, ¿no? Porque es parte del sustento que he tenido en toda mi vida. Y entonces pasa el señor y ya no vio el cuadro. Y con su carita muy mortificado me dice, ¿ya lo vendió? Le dije, sí. Bueno, para eso es, pero ya no lo voy a ver. Yo, sí lo va a seguir viendo, tenga.
Y le dio la y foto. le di la foto. Qué bonito. ¿Quieren comentar algo, verdad, Héctor? ¿Querías decir algo? No. Natanael, perdón. Si a mí me llama la atención este problema, lo vería en el sentido en que parece que estamos viendo a estas figuras urbanas y a estos oficios urbanos como una parte pintoresca de la ciudad, es decir, como una parte pintoresca que no queremos perder, y se nos pasa de vista el hecho de que son, además de figuras pintorescas de la ciudad, de oficios pintores que le han dado color a la ciudad, a la historia de esta ciudad, se nos olvida que son personas de carne y hueso que están encarnando un oficio, y que además de encarnar un oficio, con ese oficio están también encarnando, como decimos, una tradición, una forma de vida, y que esa forma de vida les da sentido no solamente a ellos, sino generación tras generación han cobrado sentido a partir del oficio que realizan. Tendríamos nosotros una visión muy romantizada de la ciudad, muy pintoresca, muy folclórica de la ciudad, en tanto extrañemos a estos personajes y el peligro de extinción en el que están. Más bien preguntémonos con qué ha sido una fuente de trabajo, ha sido una fuente de sentido para su vida. Yo recuerdo haber platicado hace muy poco con una locataria en la Merced, y ella me decía, sí, mis papás trabajaron para efectivamente darme un mejor futuro y que yo no terminara como ellos toda su vida enclaustrada en este local. Ella estudió periodismo, pero después las cosas no se dieron y sus padres le dijeron, bueno, no hay fuente de trabajo afuera, hay fuente de trabajo aquí. Y ella, bueno, tuvo que adaptar sus expectativas, que ejercer el periodismo y adaptar sus expectativas y volver a eso que mencionaste, Fernanda. ¿Por qué de alguna manera estas actividades se vuelven incluso un poco deterioradas hasta las propias personas que las realizan? Entonces, preguntarnos, más allá de lo pintoresco de estos personajes, preguntarnos, ¿son personas en carne y hueso y cuáles han sido las dificultades que ellos han tenido en la amenaza de los oficios que ellos realizan y evidentemente que pone en cuestión también su identidad personal? Ahora yo creo que... Ahora sí que zapatero Perdón. a tus zapatos. Y ¿no? hablando de este oficio, precisamente, tenemos la siguiente cápsula. Yo lo empecé a aprender desde muy chico, desde los 11 años. Y yo lo aprendí en las calles del centro, ahí en Peña y Peña y Manuel Doblado. Ahí estuve hasta la edad de 15 años y después ya me fui a volar solito. Y ya empecé a ejercerlo ya por otros lados, en otras colonias, a trabajar ya por mi cuenta. Aprendiendo más porque me fogué con más maestros que sabían más que yo, les fui aprendiendo más. Y bueno, y así toda mi vida he sido zapatero. Y pues sí he salido adelante, ¿no? De esto he vivido. Me tocó a mí todavía la escuela antigua, en la que pues sí, tu jalón de orejas, tu zapatazo, tu tapa, tu tacón, porque sí eran muy estrictos y todavía se trabajaba artesanalmente, más que ahora, ¿no? Sigue siendo artesanal, pero antes se trabajaba todavía más porque había costuras que se hacían más a mano antes de que existiera la maquinaria ahora, con la que hoy contamos, ¿no? Yo ya soy como la tercera generación, ¿sí? Porque primero fue mi abuelo, mis tíos y ahora soy yo. Aunque sí ya ha variado un poquito porque ya muchos primos pues ya han estudiado y ya no han seguido con el oficio. Y yo creo que sí es uno de los oficios que está en peligro de desaparecer porque pues ya hoy en día a los chicos ya no les gusta mucho ensuciarse las manos, trabajar, que les llames la atención, que les enseñes, ¿no? Ya optan más por estudiar o por algo más fácil, ¿no? Ya se manda a arreglar menos calzado que antes. Incluso antes había más zapaterías porque había más demanda. Pero hoy en día nos ha invadido mucho zapato barato del extranjero, que pues sí, la gente ya prefiere mejor comprar otro par nuevo que mandarlo a arreglar. Y aquí estoy ya con don Aurelio, el aseador de calzado, o bueno, el bolero, como se decía, ya explicaremos por qué. Pero pues es que está a punto de irsenos el maestro Zagal, ¿verdad? Pues sí, tiene ahí un compromisazo. Pero platícanos, tú cuenta cómo la historia misma nos explica el por qué desaparecen tantos de estos oficios, o bien algunos se transforman, pues, si bien les va. Pues yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Por un lado, lo que tú decías, la media, que ya ahora es muy barata, ya no hay que coserla. Es de tirarse. También los cambios geográficos. Hemos hablado de los patos, por ejemplo, un platillo típico en la Ciudad de México eran los patos, porque todavía en el siglo XIX había patos. Candelaria de los Patos alude a eso, entonces se vendían patos. Hoy por hoy el pato es algo muy raro, pero antiguamente había ambulantes que vendían el pato cocido, pescaderos, que no era, claro, que no era ostión fresco del Ajusco, oye, pero compadre, sí era pescado peluqueros fresco. de paisaje.
peluqueros de paisaje. Claro, y ahora, con pues, la onda paisaje es o la sin estética. paisaje. Pero había pescaderos que traían pescado todavía de la zona de ranas, por ejemplo, Claro. todos estos insectos. Entonces, conforme la ciudad ha ido cambiando, Y se desecó. la hemos, como decían, fundamos una ciudad en medio de un lago, los mexicas, los españoles construyeron a la mitad de un lago la ciudad, la reconstruyeron ahí y el gobierno del Distrito Federal secó todos sus canales, ¿no? En este proceso eso ha ido cambiando también. Otra cosa muy importante es a veces había una fruta de estación, ¿no? Y justo el Xochimilco, todas esas zonas, había un tipo de vendedor que traía a la ciudad los capulines, el cuitlacoche, entonces también los cambios geográficos. Luego los cambios que van evolucionando, ¿no? El taquero que ahora el aguador o los objetos o cosas mismas que van cayendo en desuso, de ropa, de modo de vestir. Creo que, sin embargo, lo comentábamos, Natanael, hace unos minutos, no hay que olvidar que el 90 y tantos % de la economía de este país son pequeñas empresas. Ahí está, para Ahí que, está. por los Entonces que son tengan duda. ustedes los que están. Y que al final es en la calle donde encontramos la mejor diversión y también están estos oficios extraordinarios cuando uno va a una plaza a escuchar a un payaso, un mago, un merolico. Mi querido Héctor Zagal, un aplauso al maestro. No. Él se nos va, pero lo tendremos también próximamente. Gracias, un beso y seguimos aquí hablando, ¿eh? Ahorita le toca a don Aurelio. Pero a mí un personaje que verdaderamente me fascinaba y ya no hay, el del pajarito que sacaba la suerte, los merolicos que te venden todo y que además tienen una agilidad mental. Merolicos que vendían las pomadas milagrosas estas que le curan el dolor de cabeza, el dolor de la espalda, el dolor de pie. Justamente los oficios traen también una forma de vida consigo. En fin, siempre este tipo de personajes nos hablan, si uno habla de tradición, al mismo tiempo habla de recuerdos. Esa tradición que ha logrado pervivir, ha logrado también incrustarse en los recuerdos colectivos y en los recuerdos individuales. Creo que el valor de estos personajes también se debe medir en la medida de los recuerdos. Y siempre ha habido comercio establecido. El comercio elegante era el comercio establecido. En el centro estaba el Parián. Siempre el comercio establecido compitió o quiso ser el chic. La Nueva España y luego la Ciudad de México siempre ha tenido un comercio ambulante potentísimo. Le llaman informar por una cuestión técnica, ¿no? Son personas que no tienen acceso a la seguridad social. Hay que hacer una distinción. Una cosa es lo que es la economía criminal y otra cosa son estos oficios que son tradicionales. Son una forma de canalizar la falta de empleo que existe también hacia el interior de la sociedad. El detonador yo creo que es la crisis al final del sexenio Salinas, vuelve el comercio ante la falta de posibilidades. Lotería, amigo, para el viernes, ¿puede lotería para el viernes? Lotería para el viernes, amigo. Aprendí el oficio de los billetes porque un hermano que ya está afinado me metió a trabajar aquí y aquí me quedé. Llevo vendiendo 22 años. La gente joven no compra billete, ¿eh? Está enfocado en gente media alta y gente que ya no tiene gastos extras, tiene obligaciones pero ya no tiene gastos extra. Entonces la gente adulta es la que compra. Unos porque les ha dado y otros por gratitud. O sus papás se ganaron la lotería y en gratitud a su papá siguen comprando billetes. Para el viernes la lotería fue lotería para el viernes. Tengo clientes que tienen jugando su billete 20 años y que ya les ha tocado la suerte de que les dan un premio mayor. Entonces, cada 8 días juegan cada 8 días. Su mismo número, o los que tienen tradiciones juegan 1, 2, 3 series. Hay unos que juegan de a media, de a 5, de a 1. El punto es que no dejan de jugar. Yo vendo aquí en este punto, pero si hay que ir a repartir con los clientes o hay que ir a pegarle al centro a caminar, voy, ¿eh? No me da miedo ir a caminar y a ofrecer y a gritar. Eso es parte del trabajo, es un trabajo sano, noble, que nos permite vivir y sacar los gastos. Tengo 2 hijos,
Una va en la primaria y una va a pasar a la universidad. Y obviamente ellos están enfocados en otras cosas, ¿no? Que este trabajo es noble, pero no hay como estar preparado. Pero ellos ya deben de estar enfocados en otra cosa, no en venta de billetes. Yo creo que sería una opción, pero la última. Mi amigo, lotería, juez, lotería. Gracias. No, hombre, y hay boleteros que en verdad tienen una suerte y sus clientes entonces pues regresan y les comparten parte del premio, ¿no? La familia de Capulina durante mucho tiempo hicieron una gran fortuna, los animes, con billetes de lotería. Tenían un montón de casas de billetes de loterías y ellos. Aquí algo que yo quería decir rapidísimo, ¿por qué se abandona el oficio? Recordemos que en el virreinato fuimos una sociedad de castas. En las iglesias había un registro de mano blanca y un registro de mano prieta. Y entre menos sangre blanca tuvieras, pues muchas veces te tenías que dedicar a estos oficios. Entonces yo creo que sigue este trauma. Quiero que mi hijo sea licenciado, ¿no? Y como licenciado gana menos. Sí. Algo que comentábamos el otro día, Yuri León Aguirre, que es cocinero de aquí, del 11, que hoy le pareció interesante, quiso venir de público, de las torteras, de la Condesa, de las tortas de chilaquil. Las señoras tienen ya un emporio que no me las quiero imaginar trabajando ahí por un sueldito de oficina. Las señoras, yo la primera vez que vi el puesto dije, ¿será que ahí era el último día para sacar tu credencial del IFE, ¿no? Yo dije, no, allá de ser, no, hombre. Era la cola de las tortas ahí de la Condesa de chilaquiles, ¿no? Oye, tenemos un gran problema hoy en el programa porque todos nuestros usuarios en las redes sociales nos dicen, no sé a dónde me voy a ir terminando el programa, pero ya me abrieron el apetito. Ya están antojadísimos. Les comparto varios de los comentarios. Lucy Mondorrey nos dice, por mi casa sigue pasando el afilador con su silbato, el del pan y los tamales oaxaqueños. Patricia Tejeda, en el mercado de Azcapotzalco, del lado de las verduras, hay un señor que canta, qué bonita papa, no sé el tono, pero pues así más o menos lo cantará, todo un personaje. Victoria Reyes, ¿qué me dicen del señor con su pajarito? Ya lo habían dicho. Majim, qué gran programa, me han hecho sacudir la memoria de tantos recuerdos, lo más maravilloso de mi vida. Y los gelatineros, ¿qué tal? Joga nos dice, los algodones de azúcar, los merengueros canasteros que traían chito, charales, pepitas, huevos cocidos, jumiles. Eso ya se ha dejado de comer. Exacto. Bueno, ha cambiado de nombre, pero era carne seca, ¿no? Carne seca, pero el verdadero de burro. De burro, además. Así es, el chito, sí. Vania nos dice, recuerdo también un señor que pasaba a reparar el asiento de las sillas. Maya nos dice... claro. Dice, pero de los que hacían de petatillo y de... Exactamente. ¿Cómo le llaman? Mimbre. Así es, de mimbre. Adriana Ramírez, por Dios, el cine ambulante. Traían banquitas y en el suelo nos sentábamos a ver las pelis de Juliancito. O sea, ahora ya el cine está carísimo. Rabino nos dice, las personas que componían los paraguas, ya decíamos el paragüero. Bueno, había otro comentario de una mujer que decían, el oficio de las mujeres que se rentaban para ir a llorar a los velorios, las plañideras. Eso sigue estando mucho en Oaxaca, ¿sí? Hay que llorarle al muerto, ¿no? A llorarle al muerto. Sí. Oigan, y aquí tengo a nuestro aseador de calzado. Don Aurelio, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuántos años aquí en Canal 11, oiga? Ya 5 años. Y es que miren, aquí todavía muchos llegan de zapato y bien vestido, porque desde que ya cundió el tenis, pues ahora sí que ni qué boleamos, ¿verdad? Sí. Y además, muchos le dicen el bolero. Pero uno piensa el bolero y piensa luego en los boleros acá cantados, ¿no? Oiga, maestro, cuénteme, ustedes todavía de cajita. ¿Quién hace las cajitas? ¿Todavía las venden o las tienen ustedes que preparar? Algunos las hacen y otros las venden. Aquí en el mercado de la Lagunilla se consiguen. ¿Pero en dónde? ¿Las carcerías? Sí, ahí en donde venden madera. Madera. Mire usted la puertita y ahí traen todo lo necesario. Oiga, ¿se siguen usando estas cremas para bolear y todo? Sí, ¿O han cambiado los elementos? Todavía, este es tradicional el equipo que se usa. ¿Cómo le hacen para no manchar el calcetín? Oiga, eso es todo un intríngulis. Sí, hay una técnica básica que es lavar el zapato con jabón de calabaza. Y después se le aplica lo que es la grasa, básica para toda la gente que lo puede hacer en su casa. Ya si se quiere hacer de una forma profesional, entonces sí va uno con una persona que se dedica a esto. Claro. Oiga, ¿y todavía se rechinar con el trapo el zapato? Así es, el ¿Cuál chiste es el rechino. chiste? A ver, pero a ver un tip para intentarlo. El chiste es el trapo que se utiliza y la piel, porque hay una piel que no rechina.
Ok, ok. Oiga, sí deja para vivir esto, sinceramente. Sí deja para sobrevivir, pero Ok. no es para que se haga uno millonario, porque no es posible. ¿Por Pero- qué sigue entonces en esto, don Aurelio? Porque este negocio es noble. O sea, Ahí la está la gente, cosa. Ahí está la lo cosa. necesita en cualquier lado. Este negocio es cultura, este negocio es educación y toda la gente debería aprender a limpiar su calzado. Oiga, y es que además es una maravilla las pláticas que no escuchará. Así es. A usted le hablan de todo, elecciones, fútbol, psicoanálisis, el que ya está saliendo del alcohol, ¿no? De todo. Frustraciones. Todo, ¿sí o no? Sí, así El es. problema más gordo que le hayan contado algún día, no nos diga el nombre, evidentemente, pero platíquenos. Pues hay muchos. En una ocasión un señor se quedó dormido. De plano. De plano. O sea, porque cuando les estoy boleando sienten que los está uno apapachando, masajeando y se relajan. Después ya terminamos y dicen que les hice el día, les cambia su actitud. Además traen zapato Así limpio. los zapatos A mi limpios. papá le daba pena. Decía que no quería a nadie a sus pies. Entonces él se retiraba los zapatos. Era un español ya También. muy mayor y él le daba un poquito de pena eso, ¿no? Pero Sí. prefería dárselos. ¿Usted cómo considera esta situación? Pues hay de los dos, ¿eh? Hay muchos que sí se los quitan y yo se los vuelvo, pero para mí es más fácil, pues. Puesto. Claro. Pues sí. ¿Alguna pregunta para el caballero? No. Fíjate, que a mí me llama la atención mucho la existencia del bolero, ¿no? Porque es algo típico y es muy interesante. Ahora, yo lo que le preguntaría, ¿no? ¿Por qué esta diferencia, ¿no?, tan grande de este bolero que tiene con su cajita, que lo veo mucho, y este otro tipo de bolero que también tiene ya Su silla y sus todo. sillas, pero además con publicidades así sofisticadas a veces que lo encontramos en otros lugares, ¿no? Bueno, en mi caso yo soy ambulante. Yo voy hacia el cliente y hay unos que están fijos que el cliente va hacia ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ellos rentan esos lugares o a su vez alguien se los renta? Sí. ¿Dónde cree usted que haya más chamba? En las dos llega, ¿eh? Si los rentan, ellos pagan una cuota y pues yo tengo que andar caminando. Esa es la diferencia. Y ¿sabes qué, Fernanda? Dijo algo precioso el señor, ¿sí? Es un trabajo que es cultura. El otro día platicando con una amiga me hablaba de su hijo que se quiere dedicar a una actividad artística, pero al mismo tiempo estudió ingeniería. Entonces le decía, bueno, en realidad, ¿por qué no se dedica a la actividad artística si no tiene la presión familiar de, no, tú vas a ser ingeniero? Claro. Y oí algo de lo más triste que he escuchado en mi vida. ¿Qué? Me dice, es que no es tanto la presión familiar. Lo que pasa es que ahora, pues a él le importan mucho las marcas, le importan mucho comprar cosas. Entonces, pues prefiere sacrificar su pasión, pero tener para traer una ropa de tal marca, para traer un celular, para ser aceptado. Entonces esto es terrible. Estamos viviendo un consumismo pavoroso y no todo es dinero. O sea, yo me imagino al señor haciendo un trabajo en una oficina sin enterarse de esas historias maravillosas, esa relación personal que se da con el marchante. Cuando Yuri y yo empezamos a trabajar con este proyecto, pues empezamos de la nada. Y un marchante nos dijo, ya he platicado esta historia, nos dijo, oiga, ¿y ustedes nunca salen de vacaciones? No, trabajan todos los días, trabajamos diario. Y la siguiente vez que fui a comprarle chiles secos, me dijo, oiga, aquí están las llaves de mi casa de Tasco. ¿Sí? De plan. Para que se vayan de vacaciones. Bueno, poco faltó para que nos pagara el autobús. Ay, mi vida. Y llegamos y nos encontramos con un refrigerador lleno. Fueron las únicas vacaciones que tuvimos en 5 años. Este trato tan humano que se tiene con la gente, no todo es dinero. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Oye, es una belleza porque eso, la relación que se Así entabla. es. Oigan, ahorita lo que nos prepara el taquero, y ahorita también regresamos aquí con esta maravillosa, pues, ¿cómo le llamo? Oiga, modista. Ahorita van a ver lo que es bueno. ¿A quién vamos a ver, mi querido? Uy, al mecanógrafo, que antes eran los escribanos de Santo Domingo, ¿se acuerdan? Vamos a ver cómo ha evolucionado, porque no ha desaparecido. Vamos a ver. Soy mecanógrafo, originalmente soy mecanógrafo.
Me dedico a esta actividad desde desde marzo de 1961 estoy aquí. Y toda la vida me dedico, ha cambiado las cosas, pero todavía se utiliza la mecanografía. Yo soy la segunda generación, me trajo mi padre aquí. Él fue el que me enseñó el oficio de mecanógrafo, luego de impresor. Con la tecnología hemos dejado de hacer muchas cosas, pero todavía se hace el pasado, que es lo tradicional, y las cartas, los oficios todavía hay. Todavía hay gente que nos requiere para ese servicio. Pues la Ciudad de México era el centro de toda la República, entonces toda la gente venía a trabajar, estoy hablándole hace 20 o 30 años, venía a trabajar aquí. Entonces de aquí mandaban, inclusive aquí enfrente es una oficina de correos, porque la gente venía aquí mucho para mandar cartas a sus familiares, mandarles el dinero, y trabajaban de aquí, se los mandaban, y ya sea cartas para la mamá, la hermana, la novia, para todos. Eso es lo que hacíamos originalmente. Pues ya cartas ya no hago, es muy raro que haga una carta. Porque pues ya la gente con la comunicación ahora pues cualquiera habla por teléfono, se manda un Face o se manda un mensaje o un WhatsApp, entonces es muy difícil, pero todavía seguimos haciendo oficios para el gobierno, oficios para las oficinas, para la tesorería, para Hacienda, llenar formatos, ya formatos también pocos, porque ahora antes se llenaban mucho las facturas, pero ahora con lo electrónico ya no se hacen facturas ni nada. El flujo de trabajo, estamos, no sé, de hace 30 a ahorita estamos en un 20%. O sea, yo sigo aquí porque pues, es mi actividad y como tengo mucha gente aquí, la gente me conoce, entonces tengo muchos clientes. Si no viene uno, viene otro. Bien o mal, pues yo sigo trabajando en esto. ¿Cuándo va a desaparecer? Pues todo tiene su fin, ¿no? Pero no sé cuándo. Yo en este caso, pues han cambiado muchas las cosas, hemos dejado de hacer mucho trabajo, pues tiene que ir uno ajustando. Yo, por ejemplo, yo soy corrector de estilo de libros y de tesis, ya no me utilizan para eso, ahora las imprimo. Ahora viene la gente ya con su memoria y les imprimo la tesis a los empastes. Ha cambiado el trabajo. Antes hacían cartas de amor y de las otras. Ahora con tanto correo electrónico y demás, pues ya ahora ya se imprime, ¿no? La tesis y todo esto, pero ahora ya tienen, ahora sí que la computadora, pero era una maravilla. Hay una película de Cantinflas, ¿no, compañero? Sí. Donde es escribano, una cosa así. Pero miren, también le traíamos ganas a usted, don Pedro. Digo, a entrevistarlo, no lo tome a mal. Claro. Oiga, Gracias. Cuéntenos desde cuándo vende taco de canasta. Esto es lo mismo que el llamado taco sudado. No, no es lo mismo. Ah, El taco caray. de canasta es distinto. El taco sudado se hace a vapor. El taco de canasta, la base es el aceite. Ah, caray. A Es el ver, ya. aceite hirviendo, o sea, ya ¿Y el taco sudado se vende también así en canasta? no, se vende en otro tipo de Mira, vivíamos en mueble, el error, vamos. Sí, en no, un no. mueble. Sí, el Pero taco este sudado el es de tradicional de Guadalajara, Ok. de Jalisco. Y este Sí, es el de canasta. Es de canasta. Este nace en Tlaxcala, en un municipio, un pueblito de allá, un poblado de allá que se llama San Vicente. Y usted el municipio es San Nativitas, vamos. Todavía salen los canasteros de ahí, o sea, son familias allá que lo hacen. Y de ahí ya se Oiga, pero acá pasó ya para ahora hay acá. como que se hace industrial y uno pasa por su canasta y la van a Ya hay vender. cocinas que salieron de allá, ¿Y obviamente. usted lo hace así o usted lo prepara? No, o sea, es un primo, bueno, el tío fue el que inició este negocio aquí en Por el eso Distrito sabe la Federal. historia. Hace 50 años, ya falleció. Ahora lo maneja mi primo Guillermo y yo trabajo hoy con ellos. Bueno, Sí se me da la oportunidad. deja, porque pues, han subido mucho los insumos, la materia prima es una cosa tremenda. Sí deja. Bueno, hay que trabajar mucho, hay que preparar también la cantidad. Aquí es el volumen. Eso es La la cantidad, ganancia. sí, esa es la ganancia. Oiga, ¿cuántos tacos trae un canastón de estos? Puede traer desde 100 hasta 1000. Ah, hijo. Y el 500. chiste está en la acomodada, ¿verdad? Ah, sí, también hay que saberlos acomodar. si Nunca no, los han adiós. pedido para una fiesta y termina todo descompuesto y frío. Sí. Eso es terrible. No terminan en tacos, se hacen, terminan en chilaquiles. Exacto. Oiga, y la Y salsa. luego hay que hacer pastel azteca porque ya no quedó. Ahorita regresando nos va a explicar. Oiga, pero por ahí había un platito ya con taco. Espéreme, pero los tengo que probar ahorita en el corte. Y ya les daré la reseña. Pásese la salsita, don Pedro. Ahorita regresamos y yo les digo cómo están. Claro que sí. Muchas gracias.
Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, y les decía hace rato y repito ahora, con motivo de la Segunda Semana Nacional de Salud, se invita a la población en general a acudir al puesto de vacunación instalado en Canal 11. Les avisamos que se terminaron las dosis de refuerzos de la vacuna Sabin y tenemos vacuna de tétanos para adultos. El puesto de vacunación se encuentra hoy y mañana solamente y brinda una atención en el horario de 9:30 a 13 horas, es decir, hasta la 1 de la tarde. Así que solamente hoy y mañana para que puedan aprovechar. Ahora les comparto un poco más de llamadas que nos han llegado aquí al programa hoy. Juana Amelia Carrillo Cabrera nos dice: recuerdo que pasaban unos señores con unos palos largos que llevaban colgando unos aparatos que parecían camaritas llamados Viewmaster. También los señores que vendían manzanas endulzadas y los señores que pasaban con su maquinita para dar toques. Ese es un gran personaje también. Enrique Novoa, el papiloras, el cual hacía figuritas de papel y vendía libros para hacer figuras de papel. El señor se ponía en el lago del bosque de Chapultepec y en rectoría de la UNAM. Pilar Sánchez, había un señor que vendía chupamirtos para el amor, chupamilto, colibríes, exactamente. Pasaba por el mercado de Medellín y te lo encontrabas por toda la ciudad. Adela Díaz, vivo en San Felipe de Jesús y recuerdo el señor que soldaba las ollas. En Navidad pasaba un hombre disfrazado de Santa Claus y nos tomaban una foto. Había también unas combis pequeñas que la gente empujaba a los niños, nos daban la vuelta a la manzana. ¡Qué programa tan bonito! Me han hecho recordar muchas cosas bellas. Guadalupe Maldonado, la verdad me parece excelente el programa en cuanto a que sea algo que promueva que no se pierdan nuestras tradiciones, ya que con la globalización pues ya tenemos ahora muchas cosas más por parte de otros países, pero que en su mayoría son feas en realidad. Claro ejemplo de ello es, y es su opinión, la respetamos, el reggaetón o los jóvenes que ahora vemos como han tomado otro camino muy feo en cuanto a las influencias y orientándose con otras culturas. Y la llamada es un poco más larga, pero le agradecemos mucho el compartirla. Patricia Sandoval, cuando era niña, pasaba un señor con una cajita de toques, pagábamos de 10 a 20 centavos, era padrísimo. También pasaba un señor que vendía en una canasta tostadas con crema y su salsita, en fin, una época muy linda. A propósito de eso, los cueritos también. Yo conozco o ya he escuchado como unas 5 o 10 veces una camioneta que así abre la parte de atrás y empieza una grabación a sonar. Oiga, señora, lleve los cueritos, las patitas de pollo, oiga. No se le antoja unos ricos esquites con su limoncito. Y así está la grabación y se van moviendo de cuadra en cuadra. Oye, bueno, ese es otro que se transformó del bote de elotes y esquites, ahora ya a una franquicia de un auto pintado de lotito. Y va a ver, es mundo. Y también tenemos una de Natanael. Que movieron a los Reyes Magos de la Alameda por hacer más nice la ciudad. Y ahora nos los mandaron al Monumento a la Revolución. Está pasando, mira este personaje, me lo recordaba hace un rato Yuri. Creo que era Juanito, no es de acá, es de Jalapa. Era un hombre mecapalero que con su mecapal te hacía la mudanza y te ayudaba en todo, y si tenías un enfermo lo llevaba cargando. Y en una calle de Jalapa, los vecinos de Jalapa le hicieron un altorrelieve de busto para agradecerle a este hombre cuando murió lo que le daba a la comunidad. Y yo todavía me acuerdo que hace como 4 años fuimos a ver a los Reyes Magos. Y yo me trepé al elefante o algo así, obligué a Yuri a que se trepara al camello y tengo mi foto con los Reyes Magos. O sea, de verdad, es que todas estas tradiciones, como decía Lorca de los gitanos, que los gitanos son mitad gitanos y mitad sueño, estas tradiciones de verdad que son mitad tradición y mitad sueño. Y cuando perdamos los sueños, vamos a matar y cada vez vamos a ser más violentos y vamos a matar a una sociedad. Oigan, a ver, le voy a dar el micrófono. Don Pedro, pues que usted vino a meter el desorden, man. Y yo estoy comiendo muy sabroso. Riquísimos. Natanael, a ver, tú le querías hacer una pregunta. Creo que también don Jesús, adelante. Sí, yo ahora ya probamos los ricos tacos aquí en el pan, estuvo delicioso. Yo le quería hacer la pregunta sobre que si hay algunos sabores que se hayan ido perdiendo a partir de esto que hemos platicado acá del cambio generacional y de que incluso hay varios oficios que ya no le hacen sentido a los más jóvenes. Usted en su experiencia como taquero, ¿hay
sabores que han quedado ya fuera del paladar de los jóvenes. De hace 50 años, ¿de qué se hacían que ahora ya no? Se siguen haciendo de lo mismo. ¿De lo mismo? De lo mismo. Es más, hay más tacos todavía. Bueno, los tradicionales es papa, frijol, chicharrón, mole verde. Eso es lo tradicional. Se hacen de papa con chorizo, de ternera, hay otra serie de cosas, pero lo tradicional son estos 5 sabores, vamos. Okay. Papa, frijol, chicharrón, ¿Cuál se vende mole más? verde y adobo. La mera verdad. ¿Cuál se acaba primero? No hay. Bueno, no, el chicharrón, para mí. A A mí me veces enloquece el me dejan frijol, el frijol, los a veces me dejan el frijoles. chicharrón al último. Y a veces sale el adobo en Y de ahí media nos hora. vamos a seguir Y al es muy raro, tamalero, muy ¿no? raro. A todos estos de acá. Es mucha. Y su mercado es desde los niños, jóvenes, todo mundo. adultos. es ¿De abierto. qué hora a qué hora se vende? Ah, porque hay horarios. El juguero, evidentemente, sale en las mañanas. Y hay tamales de la mañana y hay tamales de la noche, que son como 2 mercados diferentes. También. ¿Usted de qué hora es? De 9 a 2 de la tarde, de 9 a 3. A veces me quedo más tarde porque la venta está del cocol, pero. Mire. Pero yo a veces creo- a las 7 de la noche le pego. No sé qué opine usted, pero yo creo que el taco de canasta ha crecido, sí es algo que ha crecido más últimamente, porque de verdad la comida callejera de México te nutre. Te echas un taco con frijoles, el frijol con el maíz nixtamalizado es la superproteína. O sea, ayuda a la gente que tiene mucha actividad física a quemar la Oye, poca el grasa chile que tiene lleva. hierro. Y mucha vitamina C, es el alimento con más vitamina C. Ey. Entonces, pero creo que aparte, a lo mejor por la crisis, ¿con cuánto te echas 3 tacos de canasta? O sea, en realidad comes muy barato, nutritivo, Ajá, ¿cómo y creo cuánto que ha cuestan? crecido el oficio. Así un promedio, dependiendo, ya sabemos, de la zona del taco. Un promedio. O sea, ¿cómo los doy? ¿Cómo se vende? Baja 3 tacos, ¿cuánto saldría? 18 pesos. ¿Eh? Y comiste algo rico, sano. 15, 18, o sea, ¿Qué dependiendo de la tal? zona, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Y ¿sabes qué? Como tú dices, ha crecido, pero por ejemplo las tortas se están perdiendo. Ya ni siquiera se panifica la telera, ¿no? Así es, porque se Eso dejó de está hacer el terrible. buen pan, también es terrible. Incluso las grandes torterías tronaron, ¿sí? Las grandes torterías. Por cierto, hay una película que se llama Acá las tortas, es muy interesante, y es estos hijos que se avergüenzan del oficio de los papás, y hay una preciosa con Pardavé y Sara García, el ropavejero, que es una maravilla. Sí, no, y bueno, no se nos olvide el Milusos, ¿no? bueno, el Milusos y todos estos personajes que nos retrató Chava Flores, pero que además Chava Flores fue vendedor ambulante, era ¿Cómo abonero. crees? Él ¿Qué era- vendía? Él era abonero. Primero, Abonero. abonero, trabajó en, ya iba a decir una marca así, de una tienda antigua, trabajó él, pero luego se va de abonero a las Miren, calles. el abonero lo hemos también transformado a las ventas de catálogo. Así es, en pero 2, 3 todavía en quincenas. algunos lugares de la Ciudad de México pasa me decían ayer, pasa el que vende vajillas, baterías de Sí. cocina y cada O el 8 que días los le vas, cambias, le vas claro. abonando. Bueno, pues Chava Flores fue abonero, también hizo un cancionero que compitió con un cancionero muy tradicional que había en México impreso. Sí, de una Pero sal de uva, sí. Así es, por eso Con Chema Chava y Flores- Pancho, ¿no? Y Pancha. Chema y Chema Pancha eran los eh, personajes. por eso Chava Flores conocía tan bien de qué se trataba la Ciudad de México. Y hace un rato también hay oficios que son catarsis. Don Hilario me recordaba uno muy bonito, que era un matrimonio, ¿sí? Que ella le daba sus trompadas a él y entonces las señoras ya se sentían realizadas, sentían como que ellas le habían dado las trompadas a su marido, ¿no? Entonces el tipo se caía y esa era la gran diversión, ¿no? El que la señora le daba de trompadas al marido. ¿Cómo crees? No eran dulces. No, Porque no, hay no, trompada. trompadas con las manos, ¿no? Hazme favor, Pues es una catarsis, es como ir a la lucha libre. Claro. Las viejitas gritan unas barrabasadas. Y el cartero, que también ya tiene Ah, poca ya no hay chamba. No llega cartero, más que sí. puras notas y cuentas por pagar. Sí. Pero había dichos de huele a tenis de cartero, Bueno, y ¿verdad? había una canción que cantaba Rafael que decía, a veces llegan cartas que te dan la calma, que te dan la vida, ¿no? Esperar una carta. Jodie Era- Foster dijo que ella preferiría haber sido cartera que actriz de cine. Oye, y el otro era, traes hombro de abonero porque andabas Claro. chueco, porque se colgaban en un hombro toda la ropa que daban en abonos. María, hablando de ropa hermosa, ¿a poco tus manitas hicieron esto? Sí. Hasta estas
piedritas, este bordadito. Sí, nosotros lo adornamos, los hacemos, Oye, diseñamos el vestido. ¿Cuánto tardas en hacer un vestido así de bonito? Pues luego me tardo 1 hora. Oye, pero porque has de ser bien hábil, yo no hago Sí. ni uno para muñeca en 1 hora, compañera. Oye, y además se van de exportación hasta Estados Unidos ya los que se hacen aquí, ¿verdad? Sí, sí, también tenemos. Pero los clientes. pagan bien, o sea, muy mal y allá los venden muy caro. Muy caros, exactamente. Oye, ¿cuántos tienes que vender diariamente como para salir tablas al día? Pues para vender, pues serían unos 15 o 20 para que veamos algo de dinero. 15 o 20 diarios. ¿Tienes tu obra maestra? ¿Qué vestido fue? ¿Uno de novia? ¿Uno de 15 años? De 15 años, uno de 15 años. ¿Por qué? ¿Cómo era? ¿Si tenía muchísimo canutillo y demás? Pues era un modelo que yo hice la primera vez, que fue cuando yo soy de Chiapas, vine y llegué aquí con mi hermana, que ella es la que se dedicaba a esto, y ella nos fue enseñando, y mi cuñado también, y pues yo de ellos aprendí. ¿Qué fue lo más difícil de aprender? Pues a cortar. Es que donde eche Sí. uno a perder el lienzo. Sí. Oye, ¿qué tal los piquetazos cuando estuve ensartando estas piedritas? No, sí se pica uno hasta con la máquina. Ujú. ¡Oh, qué fuerte! Sí. Oye, pues muchas felicidades, María. Sí. Y que nos dures mucho. Sí, gracias. A ver, unas llamadas, mi querido Virués, porque me voy a hacer máscaras y a hacer magia y bueno, que me enseñen a hacer payasadas. Claro, claro. A Nos ver, dice- vamos. Nos dice Ivette Hernández, falta el de los fierros viejos que vendan y los niños latosos para llevármelos en el costal. Lolit dice, el problema es que ahora toda la gente se cree bien gringa. Nos dice también Padre Familia, oficio, salto de oficio a comerciantes. No es fácil, primera barrera, grandes comercios, desde luego. María Guadalupe, el señor que soldaba tinas, cubetas, cacerolas, ¿cómo olvidarlos? Araceli nos dice, yo tengo 20 años viviendo en Estados Unidos y todavía la verdad es que tengo mucha nostalgia por la comida mexicana. ¿Quién no? La verdad es que si yo siento ya una necesidad porque termina el programa e ir a comer un taquito cuando menos. Nos dice también por otro lado Social Smith, partidista, ¿cómo que desaparecieron las torterías y las teleras? En Puebla todavía siguen. Bueno, las grandes torterías que se conocen en los años 50, Sí, 40. esas. En realidad sí, hay muchos puestos de tortas, pero no estos grandes restaurantes que solamente eran torterías. ¿Eran ¿no? torterías nada más? Sí, nada más. Nos dice Efraín Bernal. Esta justo ya la había pasado, pero Patricia Sandoval, cuando era niña pasaba un señor con una cajita de toques. Esta también creo que ya la había leído. Oye, sí. pero los toques me decían ahorita, es que, pues ahora sí que aquí el caballero, porque ha de ser recurrente, Eléctricos, en las ¿eh? cantinas o saliendo del cabaret, que el cabaret no es lo que era antes, pero allí seguían los de los toques. Oye, mire, ¿qué tal? A ver, vamos a hacer máscaras. Caballero, esto sí, ¿dónde aprendió? ¿Lo heredó? Son de cera, mis amores. Y tendrían que ver cómo está esto tejido. Yo la voy a levantar, usted va a detener esto. A ver, por favor. Y péguese bien el micrófono y platíquenos. ¿Dónde aprendió? Bueno, este oficio o esta artesanía yo la aprendí de mi papá. Ok. ¿De dónde era su papá? Mi papá era de San Juan Izhuatepec. Y Fíjese. yo vivo ahora actualmente en Santa Isabel Tola. Yo tengo 28 años haciendo este trabajo. Oiga, pero ¿y cómo las conserva uno? Porque esto es cera. Cera y un bordado impresionante. ¿Qué las guarda uno en un refri o cómo? En una vitrina las guardamos. Para que estén a una buena temperatura. Sí, no les afecta nada. El calor cuando las usamos para salir a bailar, pues sí, en el imagínese. día no les pasa nada. afecta? No. ¿Tiene un tratamiento especial la cera? Únicamente cuando las elabora uno, ya de tiempo, hay que limpiarla con alcohol nada más. Chinelos, para que no digan. Oiga, ¿y cuánto cuesta una máscara así? Esta careta yo la doy en un precio de 6,000 pesos. Pero ¿y cuánto tiempo se lleva a hacerla? 15 días.
Ay, Dios santo. Y no crea que se producen así nada más. Gracias, que me come el tiempo. Los payasos, payasos de fiesta, pero también de calle, que es como otro oficio. ¿Gomi? Soy el payaso Gomi ¿Y Gomita. cómo se llama nuestra compañera? Estrellita. Oigan, ¿ustedes de dónde heredan el asunto del payaso? Bueno, yo antes era comerciante. Mi sobrino ahorita que viene caracterizado de mago, él es el que me enseñó, él es payaso también. De ahí aprendí yo de mi sobrino. ¿Y qué les deja más, en la calle o en las fiestas? Pues yo creo que de todos lados, ¿no? Yo ya más que tengo nada hay los que pelos, buscarlo así de dónde estar sacando el sustento, más que nada. ¿Y es diferente la broma en la calle que el juego En una con los fiesta, niños? claro que sí. Totalmente, Sí, ¿verdad? diferencia el tipo de show. Puede ser un show para adultos, un show infantil, no lleva totalmente base sin groserías. En la calle es picardía mexicana, Claro. doble sentido. Yo llegué de niña porque le decía a mi mamá, no me lleves, espérate. Y estaba yo en una esquina de la antigua Alameda y estaba un payaso, entre merolico y payaso, y bueno, aprendí una bola de chistes colorados que a los 8 años le llegué a contar a mi padre, y mi mamá muerta de pena, pero yo estaba feliz. Feliz de la Encontré mi vocación. Yo dije, yo soy de ahí, como de la carpa, y oía yo que las ambulancias, ¿qué son las ambulancias? Me decía mi papá español, le decía, pues es el brasier. ¿Por qué? Porque levanta a los caídos, papá. Oiga, y Jonathan, como mago, por favor, péguese bien el micrófono. Ok. También mago de calle, eso es Sí. factible. Y sí deja. Sí, La gente todavía se asombra. sí, es lo bonito de la magia, porque la magia está aquí, es una ilusión. Más que nada somos ilusionistas, porque la magia existe, la magia blanca, la magia negra, que eso ya es otro nivel. Me gusta más que digan el ilusionista. Fíjense que yo creo que todos los oficios que hemos visto hoy, no sé ustedes qué opinen, crean esto, una ilusión de que la vida es diferente, de que puede ser buena. ¿Es eso lo que nos provocan o no? ¿Cómo lo dirían ustedes? A ver, maestro Jesús, tenemos 10 segundos. Es muy sencillo. Yo quiero decir nada más que una cosa. A mí me llama mucho la atención porque ahorita cuando ellos llegaron, le pregunta el Híjole, ya guardia nos de vamos fuera. a tener que ir, maestro, pero ahorita ya haremos una segunda parte, ¿verdad? Gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados. Oscarito, y a ustedes por habernos acompañado.